Desde el inicio, las personas tenían la necesidad de descubrir nuevas formas para desarrollarse en ámbitos sociales, culturales y económicos. Para ello crearon un sistema lingüístico que ayudó a comunicarse. A consecuencia del contacto con diversos pueblos mediterráneos árabes, visigodos, fenicios, entre otras, y a las múltiples invasiones se formó una mezcla de costumbres, idiomas y rasgos culturales. Esto provocó que se enriqueciera la lengua y adoptaran nuevas palabras al vocabulario. Actualmente se hablan alrededor de 6.000 lenguas. El español es uno de los 6 idiomas oficiales del mundo, y claro, es nuestra lengua. Aprenderemos y recorreremos la historia de este magnífico idioma. Ampliaremos nuestra cultura, descubriremos por qué hablamos español, de dónde proviene, cuál es su importancia y nos daremos cuenta de cómo día a día estamos enriqueciendo este idioma. La cultura de los iberos, probablemente de origen norteafricano, se establecen en los ambos lados del Pirineo. Y gracias a ellos la península se llama Iberia. En la parte norte de España y Portugal, se encontraban los celtas, que estaban formados por muchos pueblos que se dedicaban a la explotación agrícola y ganadera. Los más importantes son los belentones, arébacos, bacteos y betones. Mientras que en la parte sur de España se asentaron los iberos, que recibieron influencias de los navegantes venidos de Oriente debido a que se encontraban en un ancho territorio abierto a la costa mediterránea. Los pueblos más importantes de esta civilización fueron los turdetanos, contestanos e ilergetes. Gracias al comercio, principalmente, se iniciaron a adoptar diferentes costumbres y hasta palabras de otros pueblos, enriqueciendo así las mismas. Los fenicios sostenían relaciones comerciales con el sur de España. Los fenicios se establecieron en las costas meridionales. Y hacia el año 1100 a.C. tuvo lugar la fundación de Gades que, deformado por los romanos y los árabes, quedó el actual Cádiz. Otras colonias fenicias eran Asido, Málaga o Málaga y Abdera, hoy llamada Adra. En el siglo V a.C., el gran imperio romano se encontraba prácticamente dominando el Lacio, una federación de ciudades de su región. En los siglos siguientes consiguen vencer a los etruscos, que estaban situados en el norte de la península italiana, para así federarse con los griegos de la Magna Grecia. Consiguieron el control de la navegación por el Mediterráneo después de vencer a los cartagineses en las guerras púnicas, de las cuales la Segunda Guerra tiene lugar en la península ibérica. Esta se convierte en Hispania, en una lenta conquista que acaba en 29 AC. Cuando Augusto vence a los cántabros, el último pueblo en someterse, e Hispania se divide en 2 provincias, la ulterior y la citerior. Tanto al inicio como al final de la Segunda Guerra Púnica, Roma envía tropas a Hispania. Roma enviaba a la península legiones con tropas auxiliares. Y en 197 AC cada legión dependía de un gobernador provincial al que le decían proetor. Tenían campamentos militares que eran una fortificación muy segura y apropiada para la defensa que imitaba la ciudad de Roma. También se situaba un tribunal, donde el gobernador administraba justicia, y el auguratorium para la consulta de la voluntad de los dioses, que era realizada por el propio gobernador. La conquista de la península no fue llevada a cabo solo con las tropas romanas, sino que también con el apoyo de los indígenas, pues las personas se veían obligadas a buscar en la guerra un medio de subsistencia. Entre los siglos V y XI, la península ibérica enfrentó cambios profundos. A principios de este periodo, el mundo romano empieza a perder su poderío y entra en crisis, facilitando así la entrada y el establecimiento de pueblos que vivían en las fronteras, a los que llamaron bárbaros, que quiere decir extranjeros. Aproximadamente en el año 409 los bárbaros, como los asdingos, los vándalos silingos, los alanos y los suevos, invaden al imperio romano, afectando así a Hispania. Sin embargo, la invasión que dejó una gran marca fue la de los visigodos, ya que ellos aportaron más con sus tradiciones y demás costumbres. Al final únicamente quedaron los suevos al norte y los visigodos, con la mayor parte del territorio al sur, pero los visigodos atacan a los suevos en el año 585, quedándose con todo el territorio. Obviamente, para obtener la aceptación del pueblo, los visigodos debieron eliminar los obstáculos que lo impedían, y para eso Leovigildo aprobó reformas para que se pudieran casar entre godos e hispano-romanos y, claro está, era necesario aliarse con la poderosa Iglesia Católica realizando grandes ofrendas como coronas y cruces, de tal manera que sacralizaron su monarquía. El poder fue el factor primordial para que las tropas árabes y bereberes atacaran en el año 711 a los visigodos y después de diversas luchas obtener casi toda la península ibérica. Córdoba se convierte en el centro de la gran civilización islámica, en donde florecen la agricultura e industrias y el comercio alcanza un gran desarrollo.
La vida se vuelve cómoda y refinada. La mezcla lingüística influye en la música y la poesía de los árabes con los hispanos. En Oriente, los árabes recogen las matemáticas indias, la ciencia y la filosofía griega para darles un sello personal a las mismas. Aun los que siguen profesando el cristianismo escriben a veces en árabe y hasta suelen tomar nombres árabes. Fue tal la mezcla cultural que en los siglos X y Xi abundaban nombres como Abolmondar, Citi, Abu Amor. A principios del siglo Xi la península ibérica estaba fragmentada en varios territorios. Principalmente, estaba dividido en dos. El primer territorio fue la España musulmana, en las que se tenían costumbres islámicas, incluso la arquitectura cambia y adopta un nuevo estilo. Y el segundo territorio se llamó Al-Ándalus, que era la España cristiana. La España cristiana empieza a ganar terreno en el siglo Xi, proceso al que se le llama Reconquista. Duró aproximadamente 5 siglos. Los reinos cristianos empiezan a enriquecerse culturalmente con la creación de universidades y grandes movimientos artísticos. Ahora conocemos la historia de nuestra magnífica lengua, y comprendemos las diversas mezclas culturales, lingüísticas, políticas y sociales que dieron resultado a la adopción nuevas palabras a nuestro vocabulario como del griego, sinfonía, idea, poesía, matemáticas. Del germánico, tregua, dardo, ganso, gótico. Del árabe, alcalde, azotea, azúcar, cero. Del inglés, hot dog, hardware, short, basketball. Del francés, champaña, cabaret, champiñón, corset. Del náhuatl chapulines, tlacoyo, coyote, chichicuilote. Del italiano, violoncelo, pizza, reverso, fragata. Del hebreo amén, rabino, Adán, Eva. Así continuará el español evolucionando.